Ministro, la historia de la deuda en Argentina es la historia de crisis recurrentes de la economía. ¿En qué se diferencia este episodio que está viviendo hoy la Argentina con el tema de la deuda de otras crisis que en general han derivado en una mega devaluación? Bien, la verdad que es un enfoque interesante el de tratar de inscribir históricamente lo que está ocurriendo hoy con los fondos buitres en la historia universal y regional y argentina con respecto a la deuda externa. Argentina tuvo muchos eventos en sus 200 años de historia vinculados a la cuestión del endeudamiento con extranjeros. La verdad es que el default 2001 fue el final, a toda orquesta, de un proceso de sobreendeudamiento que venía desde el golpe de Estado del 76. Y la deuda funcionaba como uno de los resortes porque la deuda fue permanentemente un instrumento para imponer políticas económicas en el país. Por un lado, Argentina no podía pagar la deuda, entonces tenía que recurrir de nuevo al financiamiento internacional, no para hacer una nueva represa, un nuevo puerto, sino simplemente para pagar los vencimientos que no le alcanzaba el presupuesto para pagarlos. Eso presionaba sobre la balanza de pagos, sobre la disponibilidad de dólares, entonces apretaba sobre el presupuesto y apretaba sobre las cuentas externas. ¿Qué tenía que hacer el país en un modelo que obviamente tuvo complicidades y ganadores locales? No es que todos perdimos con el sobreendeudamiento. Hay algunos, los intermediarios financieros, muchos, entiendo yo, que estuvieron involucrados con negocios turbios vinculados a la deuda externa, y esto son investigaciones que están en curso por la justicia, pero que tanto desde adentro como desde afuera del Estado lucraron con la deuda externa. Pero lo fundamental es que como Argentina no podía pagar, tenía que ir a pedir nuevo endeudamiento, simplemente para no pagar, no para pagar, y para no hacer nada, no para hacer algo. Y ese nuevo endeudamiento venía siempre acompañado y empaquetado con los famosos planes de ajuste. Por eso es que el sistema financiero internacional terminó teniendo como representante central de sus intereses al Fondo Monetario Internacional, a los organismos multilaterales de crédito. La primera diferencia de esto que nos está pasando ahora es que viene a aparecer un problema con la deuda justamente en el momento donde Argentina se emancipó, después de 10 años de trabajo, de buena parte de los que eran los ejes centrales sobre los cuales se constituía esta bola de nieve del sobreendeudamiento y el condicionamiento de las políticas económicas. Lo central que ocurrió a partir de 2003 con Néstor Kirchner se inicia y después con Cristina Fernández de Kirchner es que el país se para distinto ante los acreedores externos. Ese default 2001, donde estalla todo por los aires, no se soluciona a la vieja usanza, que es ir de nuevo al pie, al Fondo Monetario Internacional, a los bancos, a los organismos, a pedir nueva deuda para salir del problema de la deuda. Lo que se hace es barajar y dar de nuevo. ¿Y cuál es la novedad? Que cuando Argentina está muy cerca, ahora, en el año 2013 y 2014, de pagar los últimos vencimientos grandes de esta deuda, cuando ya habíamos arreglado con todo el mundo este nuevo esquema de pagos, cuando Argentina realmente había roto finalmente las cadenas con este perverso proceso de reendeudamiento y condicionamiento a sus políticas públicas, justo en ese momento, y lo digo y lo repito, justo en ese momento, una parte de esos acreedores venían a ser, no casualmente, los fondos buitres. Y los fondos buitres es la parte no negociable y no arreglable de la deuda, porque los fondos buitres son buitres precisamente porque lo que quieren no es establecer un esquema de pago que le permita al país sostener su proceso de desendeudamiento, sino todo lo contrario. Compran títulos del default de 2001, después de los acuerdos, las reestructuraciones que se hicieron con todos los acreedores en 2008, los compran para ir a los tribunales, no para conseguir un pago como todos los demás. Justamente lo contrario que ellos dicen que pasa. Lo que fueron a buscar son condiciones especiales. Y encuentran un juez que dice, bueno, Argentina no puede pagarle a nadie hasta que no le pague al señor Paul Singer. Una vergüenza internacional ese señor, su trabajo, sus formas, sus modos, sus lobbies, sus aprietes, digamos, un verdadero energúmeno en el terreno de las finanzas internacionales. Bueno, o no le pagan a este señor o no pueden pagarle absolutamente a nadie. Cuando aparece esto, bueno, ahí empiezan a surgir de abajo de las baldosas
protegidos, entenados, empleados, lobistas, internos y externos, que arman un coro con mucha plata para ponerlo en los diarios locales y extranjeros, que dice, o Argentina paga o va a haber un desastre, o va a haber una hecatombe. Fíjense si esto no es una extorsión, y de las más penosas, ¿no? Porque los gobiernos democráticos tienen como uno de esos atributos claros determinar cuál es la orientación y la política económica del país. Ahora, si uno está esclavizado por el sistema financiero como país, y es el sistema financiero el que para cobrar impone las condiciones, la verdad es que los pueblos se convierten en víctimas y dejan de tener esa capacidad de decisión sobre lo que ocurre con sus propias economías. Usted señaló que históricamente la deuda fue usada como un instrumento de presión política sobre los pueblos. ¿Qué pasa en la Argentina cuando se la asocia primero a la devaluación y acto seguido elecciones? Mira, no quiero apelar a una frase que es demasiado general, esto de que todo tiene que ver con todo, pero la verdad es que lo que está ocurriendo en los últimos meses, vinculado al juicio con los fondos buitres en Nueva York, la verdad que llama a duda, sospecha y a atar cabos, ¿no? Porque tampoco se puede ser, no hay que ser conspirativo, pero tampoco se puede ser ingenuo en política. Cuando nosotros habíamos conseguido que el 92,4% de los bonistas, los organismos multilaterales, el Club de París, todo estuviera en caja y en regla y fuera sostenible la capacidad de pago de la Argentina para arreglar todos sus problemas de deuda, aparece esta ínfima porción de los bonistas que hace un juicio premeditado, preparado, y digo de nuevo, con colaboración del sistema judicial norteamericano, y aparece el programa de los fondos buitres, el plan buitre. Entonces ya uno tiende a sospechar que ya ve con quiénes se está arreglando. Pero ¿qué es lo que genera esto? Y enrarece el clima político, enrarece el clima económico, y con algunos asociados locales pone un programa que ha sido un programa de generar miedo, de generar pánico en el país. Pero estos 5 puntos los comunica el gobierno Gutiérrez como diciendo, miren que si ustedes no le pagan a Singer, estas son nuestras armas. Estos 5 puntos los vamos a poner a actuar contra la Argentina. Otro de los puntos de este plan buitre que está claramente en ejecución es el ataque contra la moneda argentina. Lo que estamos asistiendo es claramente a grupos financieros que a través de la forma que tienen de marcar un precio del dólar ilegal todos los días generan un clima de tensión. Hay otros grupos, representantes de las grandes corporaciones industriales que están demandando una mega devaluación. Hay otros sectores empresarios que a través del dólar bolsa u otros mecanismos están fugando divisas, con lo cual están también posicionándose en dólares, especulando con una devaluación. ¿Cómo se hace para responder a esta parte del ataque, que es un ataque inmediato y de alguna forma reclama respuestas inmediatas y no con un plan de más largo aliento como es el que se ha planteado en la cuestión judicializada? Este gobierno ha afrontado con éxito, cuento yo, 9 corridas cambiarias. 9 corridas cambiarias. Las corridas cambiarias no son un patrimonio ni de esta época, ni de esta década, ni de este gobierno, ni son atribuibles a las políticas específicas que estamos aplicando. Las corridas cambiarias en la Argentina tienen que ver con muchos factores, pero nadie puede olvidar lo que pasó durante el alfonsinismo, incluso al final del menemismo, y bueno, y viene de mucho más atrás. Las corridas cambiarias tienen que ver con que hay sectores que tienen capacidad de influir sobre variables como la tasa de interés, la demanda de dólares, la oferta de dólares. Entonces, tienen manejo financiero. Ahora, ¿qué pasa? Si el sector bancario se junta con el sector exportador concentrado, agropecuario, se junta... Bueno, no estoy acusando a nadie, porque los hemos visto actuar durante décadas y décadas y décadas, tratando de forzar una devaluación, que yo me acuerdo en enero decían que el dólar ilegal iba a estar a 20, y me acuerdo,
ya en 2003, que algunos decían que el dólar oficial se iba a ir a 10, y pasaron como 11 años y todavía no llegó a 10. Y vos fíjate qué extraordinario. La bolsa está subiendo estos días, pero tremendamente. Hablo de los hechos, no sé qué va a pasar mañana, pero esto pasó ayer. Que la bolsa marcó un nuevo récord, los títulos argentinos subieron, todas buenas noticias para el sector financiero, pero una calamidad. Ese dólar ilegal que se maneja en unas cuevas donde vaya a saber qué pasa y vaya a saber de dónde sale, tocó un nuevo récord. Desastre para la economía nacional. Entonces también las maniobras especulativas que se montan o se provocan por cuestiones políticas y que tienen intencionalidad, no quiere decir que no tienen ningún papel, no ocupan ningún lugar en la economía. Pero la verdad, ayer que pasó en la economía argentina, en las finanzas argentinas, para que haya una nueva escalada del dólar ilegal, a mí me da la impresión de que vino alguien con un bolso que vaya a saber de dónde sacó, con algún millón de dólares, que no es nada para los sectores concentrados o para los fondos buitres, que esperan ganar 1.600 millones de dólares, vino, lo puso, movió esa variable. No lo sé, porque la verdad que son mercados marginales, pero que tengan tranquilidad los argentinos, su vida no depende de esa variable, depende de otras cosas mucho más importantes, y el gobierno está más comprometido con esas cosas importantes que con esas variables que se manejan como marioneta y que después se potencian para decir que eso tiene determinado. Por eso no quiero decir que no tiene ninguna significación, que a nadie debe importar, porque decir, tampoco es que hay que poner el reflector, porque no es el actor protagónico de la vida de los argentinos, ese dólar trucho que fogonean, que ponen, que mueven. Así que simplemente eso quería decir. Y que coincida con los 5 puntos de los fondos buitres, la verdad que a uno lo llama a sospecha, no quiero decir nada, pero coincide.